vamos a platicar del nuevo libro del maestro José Luis Trueba, Carlota, la otra historia. Hemos hablado ya en algunas ocasiones, también en este segmento, en este espacio, aquí con el maestro y también dentro de QTF, de Carlota. Y además, bueno, revisando, pues hay una gran cantidad de pues, biografías, historias, anécdotas alrededor de Carlota en, en muchos otros libros. Pero este en particular, diría yo, el del maestro José Luis Trueba, tiene algo en particular, porque es la historia de Carlota vista desde una mujer que forma parte de su vida. Pero lo más interesante de todo esto es que esta mujer, que probablemente también está loca, juega como esta especie de conciencia, ¿no?, que le va diciendo o que va narrando parte de las acciones de Carlota, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Muy bien, te cuento el chisme. Efectivamente, tienes toda la razón. Tenemos demasiados libros sobre Carlota. Pero a mí, Carlotita, me traía de un ala desde 2009. Es decir, desde 2009 en muchas de mis novelas, Carlota salía como un personaje 15 secundario. años. 15 años la venía yo cargando. Entonces ya no me quedaba más remedio que o me divorciaba de Carlota o aceptaba mi relación tórrida. Dije, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo cuentas una historia que todo el mundo ya ha oído? Aún más, piénsalo en serio, ¿cómo cuentas una historia que ha sido narrada de manera magistral? Pienso en las noticias del Imperio de Fernando del Paso. Los monólogos de Carlota, bueno, pues son famosísimos. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? No le encontraba el lado, ¿eh? En la novela la escribí 2 o 3 veces hasta que quedó. Y había una escena de la novela que a mí me gustaba mucho. De estas dos, en los 2 borradores salió, que era Carlota parada en uno de los balcones del castillo de Chapultepec y está pariendo telarañas. Entonces las telarañas le salen del interior del cuerpo, vuelan hacia la ciudad y se empiezan a pegar en todo, hasta que la ciudad se queda congelada. Esa imagen, evidentemente, pues no, eso no pasó en la historia, pero está muy cercana a los delirios que tenía Carlota. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo contamos la historia de Carlota? Y se me ocurrió algo de lo que tú dices, que la contara una loca la historia de otra loca, lo cual lo hacía muy divertido. Eso me daba chance de hacer cosas tramposas, pero que le daban galleta, que le daban Carnita y fortaleza, contenido. ándale, carnita sabrosa a la novela. La primera es que si la narradora está loca, no tiene ningún compromiso con la verdad. Claro. Está chiflada. Entonces, eso me dio oportunidad de meter todos los chismes que corrían en la corte, aquí en México y en Europa, sobre sobre Maximiliano y Carlota. Incluso, vamos, ahí está, en la novela se cuenta con pelos y señales el chisme de la sífilis que supuestamente tenía Maximiliano. Una sífilis que según algunos, esto ya no nos consta porque son chismes, una sífilis que se pegó en un prostíbulo europeo o que se pegó en Brasil en una relación homosexual. No me vayan a preguntar cuál de las dos es cierta. Pero no solo eso, también sale todos los látigos. Y en aquella época, eso de ser sadomasocas no se veía mal, ¿eh? Estaba de moda. Entonces, hay un momento, por ejemplo, esto sí es real, en las notas de viaje de Maximiliano, cuando cuenta cómo les están dando de latigazos a los negros en Brasil. Y es una parte súper erótica. Tú notas que Maximiliano sí, se le había levantado la hormona con ese cine. Y esa cosa que ves ahí, la convierto en otro motivo. Es decir, en una parte de la novela es un viaje
hacia los espacios de la sexualidad prohibida en la época de Maximiliano y Carlota. Pero no solo eso, también es la historia de la locura de todos. Piénsalo así con cierta sensatez. Imagínate que yo llego hoy y te digo, mi querido Emilio, te vamos a dar la chamba de emperador de un país africano. Y tú aceptas. Perdón que te lo diga, eso quiere decir o que estás loco o que estás tonto O pues demasiada ambición, ¿no? o demasiada ambición, hay algo raro. Y entonces, cuando a Maximiliano le proponen todo esto, pues empiezo a hurgar en todas las cosas raras que hacía. Algunas de ellas contadas por sus parientes. Por ejemplo, cuando acepta el trono, de entrada se empieza a vestir de emperador y empieza a ensayar su firma. ¿Cómo va a firmar como emperador? Y se tarda, no recuerdo bien, si 2 o 3 meses diario, todas las mañanas, ensayando una firma para que le quede bonita de emperador. Órale. Eso te habla de alguien que no está muy en sus cabales. Sí, o sea, claro. no. No solo eso, sino cómo le deberían de decir. O sea, a Santiago le podemos decir Santiago, Santi, Cúbole, etc. Muy bien. Pero Santiago no se detiene 3 meses de su vida a sentar y pensar cómo es que quiero que me digan. Si se dijera eso estaría raro, estaría chifladito. No solo eso. Imagínate que eres emperador, ya, y te digo, oiga, su majestad, ¿por qué no hablamos de los centavos? Porque la patria, su imperio está medio molado de lana. Y tú dices, no, lo que tenemos que hablar es sobre cómo se ponen las alfombras y cómo debe de entrar la gente. Ese grado de locura lo contaban mucho. Entonces Maximiliano vive en un mundo de locos, Carlota vive en otro mundo de locos, y ahí en ese espacio se relacionan ellos. Ahora imagínense todavía peor cuando llegas a este mundo que vas a ser el emperador y te empiezan a pasar cosas. Y esto que cuento es real. La noche que ellos llegan aquí, después de la fiesta de recepción de los emperadores, les dicen, pues vénganse a dormir al Palacio Nacional, lo que llamamos así, que era un piso más bajo todavía en esa época. Y llega Carlotita, la desvisten, la preparan para la cama, digo, era un problema con toda la ropa que se usaba, y alzan las cobijas y las chinches corriendo ahí. Guácala. Y entonces dicen, no, pues traigan otra cama. Se llevan esa cama, traen otra con más chinches. Y Carlotita se acaba durmiendo, la emperatriz, en un balcón, sentada en una silla. Imagínate eso en un imperio. Maximiliano, que dormía en otra recámara, también encuentra el mismo problema junto con ratas. Y entonces el único lugar que encuentra para dormir Maximiliano esa primera noche es sobre una mesa de billar. Imaginen ustedes a los emperadores del Imperio Mexicano, los más acá, los Habsburgo, la mujer que viene de la casa de Bélgica, durmiendo en una silla y en una mesa de billar. No solo eso, imagínenlos cuando vienen de Veracruz a México y los agarra la lluvia y se quedan atorados y tienen que caminar el emperador, la emperatriz y la corte por un lugar enlodado durante 3 o 4 horas hasta que los encuentran. Los llevan a una casa y les dicen, no, pues es que no los estábamos esperando. Mejor váyanse para Córdoba. Y ahí se van para Córdoba en unas mulas, llegan y no hay dónde dormir.
Y el primer ministro se tiene que dormir en la calle como si fuera un mendigo, y otros que tienen suerte se quedan en un carruaje, y Maximiliano y Carlota son recibidos en una casa particular. Es decir, es un imperio de locura, es un imperio de demencia. Claro. Entonces, la única manera de contar estas demencias era a partir de una demente. Y lo interesante es que tú no sabes si esa demente te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Claro, porque tiene el derecho de mentir por ser loca. Claro. Pero también ser loca no significa que sea mentirosa. Porque los niños, los locos y los borrachos Siempre dicen la verdad. siempre dicen la verdad. Ese mundo que está a medias es la historia de Carlota. Por lo tanto, todo lo que pasa en la novela es cierto, pero al mismo tiempo es falso. Perdón que diga algo tan raro, pero así es. Es una novela donde no hay ningún hecho que se cuente que no esté documentado. Pero todos esos hechos formaban parte de las habladurías, del chisme. Es como, vamos, imagínate que tú reconstruyeras la historia de México, pero no con documentos ni con libros muy serios, sino con programas dedicados a la farándula. Te saldría una historia muy extraña, muy divertida, eso sí, pero muy rara. Vamos a la pausa y ahorita regresamos y seguimos platicando de Carlota, la otra historia, el nuevo libro del maestro José Luis Trueba. Volvemos. Era bonita, ¿no? Bueno, a mí se me hacía bonita de acuerdo a las que podríamos tener, pues fotografías o... No, pues hay fotos. Sí, bueno, de acuerdo a esas fotografías. Ahora la pregunta, ahí no había Photoshop en ese tiempo, entonces... No, sí había ¿Sí, Photoshop, también? hombre. Sí, claro. Lo que pasa es que el Photoshop era distinto. Por ejemplo, esto es real, ¿eh? En la época de Carlota se hace el primer censo de prostitutas del país y se establecen categorías de pirujas. Y para establecer las categorías se exige que cada una de las trabajadoras del cuerpo se saque una foto. Ok. Y entonces pegaban la foto y decían, pues esta es fulanita de tal, de tercera categoría, porque está de a tiro fea. Ok. Y había unas que eran de primera categoría porque estaban de a tiro muy bonitas. Tú ves esas fotos, los negativos están todavía en el archivo histórico de la Secretaría de Salud y están retocadas. Es decir, aquella pues estaba, pues, como diríamos, de buen tonelaje. Voluminosa. ¡Eso! ¡Voluminosa! Voluminosa. Gracias. Y entonces el fotógrafo le ponía con mucho cuidado pinturita y me la dejaba de cintura de reloj De 90, arena. 60, 90. Sí, pero era 50, 97, 14. Ok. O sea, era en una tinaja. 90, Y entonces, 60 revienta. Revienta, entonces las iban retocando. A Carlotita seguramente sus fotos también la retocaban, no necesariamente con pincel, sino incluso con un como lapicito que usaban y pintaban en el negativo para que quedaran más chapeaditas, menos chapeaditas. Dicen, su papá por lo menos era lo que decía, que Carlotita era la princesa más bella de Europa. Yo no dudo que era guapetoncilla, pero la mera verdad es que en su familia política, en la familia de Maximiliano, habían unas que sí estaban requete guapotas. Una de ellas es su cuñada, la reina del Imperio Austrohúngaro, Sisi, que es famosísima Sí, por claro. las películas de Sisi con Jules Reiner y toda la cosa. Bueno, Sisi era verdaderamente una belleza sobrecogedora en aquellos épocas. Digo, hoy quizá no la viéramos así. Y Sisi era verdaderamente una esclava de la belleza. Imagínate una mujer que a mediados del siglo XIX, por ahí de 1850, 1860, ya se mete los dedos en la garganta para guacarear y mantener el peso. Órale, ya era Ya bulímica. bulímica. Ya, además de esto, le mete duro a las drogas para no tener hambre. Es decir, le mete el clorhidrato de cocaína. No solo eso,
parece que además de esto era sadomasoquista. Ah, hijo. Es bonito, la combinación está a todo dar y profundamente bisexual. Pero era una mujer bellísima. Todo el mundo que veía pasar a la Sisi suspiraba. Y es un hecho, tú ves los retratos. Y era muy bonita, una cara preciosa tenía la Sisi. Y entonces llega la Carlotita, ve a la Sisi. Y la Sisi... Una es Carlota y otra es Sisi. Pues sí, ¿Ya sí. viste a la Sisi? ¿A poco no está Pues chula? sí, sí, sí. Un poco flaquísima, pero sí está chula. Sí, sí, está muy bonita. Muy bonita era, un rostro hermosísimo. Bueno, pues llega Carlotita, la ve Sisi, y de entrada se da cuenta de que Carlotita es morena. Eso es naco, ¿no? Pues sí. Es de campesino, ¿no? Pues sí. Es de gente corriente. Oye, ¿te imaginas que mis sobrinos, los hijos de Maxi y Carlotita, salgan prietitos? No, pues no. Como campesinos? Es más, ¿qué tal que nacen como zambiagos, como cambujos? No. O sea, la verdad es que reconozcamos, dice, sí, Carlotita parece criada. Pero no, ay, mírala, dice, sí, está bien algona, está panzona. Aparte de todo es una cerda. Bien truda. Y le pone un apodo, le pone el pato belga. Porque caminaba feo, no caminaba con garbo, como si... Y se refiere al pato belga y la trata del perro. O sea, si tú quieres tener una mala relación, así de entre mujeres, la de Sisi con Carlota es espeluznante. Porque incluso parece ser, esto no está demostrado, pero los chismes corrían, que Maximiliano, el esposo de Carlota, sí le daba sus arrimones a su cuñada, a Sisi, que era su prima aparte. ¿Qué? Es decir, se echaba a la prima cuñada, incluso viajan juntos muchas veces, y Maximiliano se cuenta que era el que lograba mantenerla sin llegar a la crisis por falta de drogas. Una vez llegan a Corfú, por ejemplo, y Maximiliano se baja de su yate a buscar que le venda el boticario de la isla cocaína para llevarle a Sisi. Es decir, cuando nosotros vemos esta nobleza de la época de Maximiliano y Carlota, pues pensamos que aquello era como un cuento de la Cenicienta, ¿no? Pero la verdad es que era un mundo también que tenía sus pelines, tenía sus momentos de decadencia. O sea, las historias de amor, de sexualidad desenfrenada, las persecuciones a los homosexuales, como el hermano de Maxi, o el propio Maxi que se vestía de mujer en algunas fiestas. Maximiliano y Carlota se casan por interés, más Por que por supuesto. amor. Pero la mayoría de matrimonios en ese entonces eran hechos por interés, ¿no, maestro? No, entre los pobres no. Bueno, entre la casta. Por alta. una sola razón. El amor es un invento de pobres. Si tú eres rico y te enamoras, tienes que perder. Digo, piensa en el divorcio. Si tú eres pobre, sales ganando si te enamoras. Ya son dos trabajando y dos sufragando los gastos. Y estoy hablando en serio. Sí, claro. En la pobreza, tener amor es una estrategia para sobrevivir. En la riqueza, enamorarse es una estrategia para perder dinero o perder poder. En el caso de Maximiliano y Carlota, sí, es una relación marcadamente por dinero. Fíjate, Maximiliano estaba enamorado de la princesa de Brasil. Y esta princesa tenía todo para ser una gran mujer. Flaca, ojerosa y tuberculosa. ¿A poco no se te antoja? Se casaba y se moría. No llegaron a casarse. Por se eso, murió. para ser era una gran mujer, ¿no? Porque para era él. la moda, es la moda del romanticismo.
En el romanticismo, una mujer tuberculosa era... Digo, la gente estaba muy chiflada. Carlota, pues era todo menos tuberculosa. Era una mujer guapetona, un poquitín entradita en carnes. No crean que mucho, ¿eh? No, ni siquiera gordibuena llegaba, tantito pasadita de peso. Y se casan, y lo primero que tiene que negociar Maximiliano es: ¿cuánto dinero me das por casarme con tu hija? Carlotita era la princesa más rica de Europa. No solo está negociando cuánto me das por casarme con tu hija, con el rey Leopoldo de Bélgica, sino que de pilón ya le está diciendo al papá de Carlotita: y cuando tú te mueras, ¿cuánto me vas a dejar? Chale. Es un matrimonio por absoluta conveniencia. Pero no crees que es nada más la conveniencia de Maximiliano económica. Pues Maximiliano era buenísimo para gastar. Estaba construyendo un castillo. De aquí entre nos, pues construir castillos no es barato. No es un hobby. Menos el de Chapultepec, ¿verdad? No, este está en Italia, Miramar. Ah, órale. El de Miramar. El de Chapultepec lo va a reconstruir ya posteriormente. También con dinero suyo y de Carlota. ¿Del papá? Del papá de Carlotita. Y entonces, Carlotita tiene un problema. Nunca va a ser reina. Es lo malo de nacer en mal lugar. ¿Era la qué? Número. No era la primera, no era Leopoldo. Cuando no eres el primero, estás frito. Por ejemplo, Santiago y yo somos privilegiados porque somos primeros hijos, muy bien. Entonces nos toca toda la herencia, todos los puestos, a los demás ya, fórmense de 10,000 en fondo porque nosotros les daremos algo si lo tenemos a bien. Carlotita no le va a tocar nada y ella quiere ser emperatriz. Entonces te casas con alguien que puede ser emperador y al que ya le han ofrecido coronas, aunque te cueste. ¿Que estaba enamorada? Sí, pero enamorarse en aquella época era muy fácil. Eran muy pocos a los que conocías fuera de casa. Y de pilón, ella tiene la oportunidad de mandar. Acuérdense que a Maximiliano y a Carlota, antes de venir a México como emperadores, les ofrecen el trono de Grecia. Que hubieran sido emperadores de Grecia. Hay que leer su novela, maestro. ¡Hay que leerla! Carlota, la otra historia. Y bueno, pues hay mucho que enterarnos de allí.